lo que quiero es que ustedes observen cómo cuando nos metemos a entender el todo de la Biblia, las palabras que dicen adquieren un significado más auténtico, más profundo. Muchos de nosotros, y bueno, yo también, nos hemos... nuestra manera de predicar es a veces sacar un versículo de aquí, otro de allá, y no está mal si es que nosotros somos conocedores de la Biblia, ¿verdad? Pero hay que estudiarla en su propio contexto. No es como si agarramos una noticia de un periódico, yo digo, no, y agarramos una partecita de una noticia, otra partecita de otra, y decimos, esto dice el periódico. Si es que realmente conocemos todo el periódico, podemos aceptarlo, ¿no? Si no, estamos diciendo cosas que no son. Bien, el día de hoy nos toca de la serie que estamos viendo, ¿verdad? Que vamos a ver que estamos viendo cada domingo, ¿no? Es que se llama Participando del Reino de Dios, cómo participar del Reino de Dios, y veíamos las cosas que el Señor Jesucristo dijo en su tiempo aquí en la tierra, las condiciones que nosotros tenemos que tener para poder escucharle, para poder ser gobernados por Él en la vida, ¿no? Y ahora estamos en el pasaje número 14, y está en Mateo capítulo 12, ¿no? Ahí es la siguiente parada, podemos decir, que vamos a ver del reino de Dios. Y el versículo en realidad está en el versículo, está en el capítulo 12, y vamos a empezar a leer desde el 22. El 22 es una historia de una persona que estaba endemoniada, ¿no? Y el demonio había causado ceguera. Dice el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Y luego dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Amén. Aquí es necesario mirar, primero, que el hombre estaba endemoniado, dice la Biblia. Y el demonio parece que era el que le causaba, ¿no?, la ceguera y la mudez. Dice que estaba ciego y mudo a causa del demonio, ¿no? Y bueno, aquí en este pasaje no es cuestionado el asunto de qué era lo que causaba su ceguera y su mudez, ¿no? Se dice efectivamente que era un demonio, ¿no? Y es cierto que en la Biblia, cuando hay una sanidad, se hace diferencia, ¿no? Cuando es una sanidad, cuando es una liberación, no es lo mismo. No todos los demonios causan enfermedades. Pero esta podríamos llamarla que es una liberación una sanidad producto de una liberación. Y bueno, una de las cosas que es necesario ver, que a veces estamos perdiendo un poco, es que la actividad demoníaca era muy común en los escritos bíblicos, ¿no? Hoy tenemos a veces muchas personas que cuestionan esta situación. Aunque la verdad que tenemos ejemplos actuales, ¿verdad? Si usted va a un psiquiátrico, usted va a ver personas que están en esa condición de endemoniado. Hace un tiempo la noticia era, ¿no?, de esos muchachos de una escuela que estaban haciendo ouija y que se endemoniaron. Bueno, la cosa es que la existencia y la acción de los demonios es algo innegable, ¿verdad? Y bueno, los demonios quieren ocultarla. Normalmente no se manifestaban. Muchas veces cuando llegaba Jesucristo era cuando se manifestaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos les interesa arruinar a la gente y sin que nadie lo sepa, ¿no? El engaño es una de las cosas es una de las estrategias más importantes del reino de las tinieblas. Las tinieblas
ciegas, las tinieblas a uno le dejan sin ver. Así es. Entonces, aquí, bueno, como sabemos, ¿no? Yo sé que hay muchas situaciones por ahí, pero la gente por vergüenza, por miedo, por impotencia, ¿no? Las oculta, ¿no? Así, y claro, a veces también porque no vemos exactamente, no podemos ver a los demonios, así como tampoco podemos ver a Dios. Así como gente también cuestiona a ver si hay Dios, ¿verdad? Porque no lo ve. Yo le preguntaría entonces, ¿no hay viento? Le diría, no, porque no se ve tampoco, ¿verdad? Y no por no verse algo quiere decir que no existe. Bien, entonces aquí otra verdad, por si acaso también, que es bien importante para no dejarlo así, es que Jesucristo venció a Satanás en la cruz, ¿verdad? Y aquellos que creen en Él tienen autoridad sobre Satanás, ¿no? En realidad la autoridad que Satanás tiene sobre la gente es por los pecados. Es como la policía. La policía no tiene autoridad para arrestarte a no ser que tú hayas cometido un crimen. Entonces, si los hombres están en pecado, están cometiendo crímenes espirituales, los demonios tienen derechos, ¿no? Y empiezan a arruinar la vida del hombre, como la de este hombre que lo habían dejado ciego y mudo. No sabemos cómo ocurrió, no dice la Biblia, pero su condición era físicamente de una ceguera física, ¿no? Pero a los que creen en el Señor, dice la Biblia que somos perdonados, somos salvados, y nos ha dado autoridad sobre ellos, ¿no? Después vemos en el libro de los Hechos muchas veces a los apóstoles haciendo liberación, Pablo en Éfeso, ¿verdad? Ni siquiera él tenía que estar, se llevaban los delantales de Pablo y los demonios eran echados. Bueno, también hay mucha ignorancia, lamentablemente, dentro de la iglesia en cuanto a qué método usar, ¿no? Para hacer la liberación. Algunos piensan que uno tiene que saber las palabras correctas, una fórmula. Otros creen que tienen que gritar fuerte. No sé, pero la Biblia nos dice que no son las palabras, no es mencionar siquiera el nombre de Jesús lo que causa que el demonio se vaya, sino la fe de la persona que está haciendo, la fe del creyente. Es nuestra fe la que toma aquella autoridad que Dios nos dio, ¿no? La autoridad está dada, pero no funciona sin fe. Entonces, bueno, ese es todo un tema que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero simplemente por comentar, porque este es un pasaje que es previo al pasaje cuando habla del reino. Entonces, vamos a decir que el obrar de los demonios es una realidad bíblica, su oposición al Evangelio es una realidad también, la destrucción de las personas física y espiritualmente, ¿no? A veces no es una cosa física, no hay ceguera física, pero a veces hay ceguera espiritual. Entonces, como sabemos, ¿no? La Biblia le llama a su reino el reino de tinieblas. Y bueno, volviendo a este pasaje, podemos ver que los fariseos, mis queridos hermanos, sí reconocieron la realidad de esta liberación, pero hubo una diferencia muy grande entre lo que decía la gente. La gente, al ver la liberación, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Dice, y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este el hijo de David? La gente empezó a decir si era el hijo de Dios, ¿verdad? Porque el hijo de David se le llama así. Pero los fariseos estaban totalmente opuestos, ¿verdad? No, este echa a los demonios por el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, había los mismos líderes religiosos de aquel tiempo estaban en contra del reconocimiento de Jesús. Tristemente, la vida religiosa puede ser una vida más bien contraria a Dios. Y bueno, Jesús realmente, si ustedes leen los evangelios, a las únicas personas a las que les fue muy duro con ellos fue a los religiosos de su tiempo, a los ciegos, ¿verdad? Y les dijo ciegos, guías de ciegos.
Entonces, aquí podemos ver algunas lecciones, ¿no? Dice el versículo siguiente que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿no? Él dice, bueno, sabemos aquí en principio, ¿no?, que la división interna siempre debilita, siempre lleva a la derrota, ya sea en un hogar, ya sea en, no sé, en cualquier grupo donde hay pelea interna, hay debilidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estaba diciendo Jesús? En realidad lo que Jesús estaba diciendo que es imposible que Él haya echado fuera demonios por el príncipe de los demonios, porque no hay división entre los demonios, ¿no? Porque si no, no estuviera permaneciendo su reino, ¿no? No hubiera estado el hombre ese endemoniado, ciego y mudo, ¿verdad? Si el reino de Satanás estuviera dividido, él está diciendo, es imposible que yo haya tenido a Satanás para echar fuera a Satanás, en otras palabras. Y dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, dice, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces aquí les está confrontando a los fariseos, algo que ellos ya sabían, que Satanás no puede echar fuera a Satanás, ¿no? Y hablando de Satanás, la palabra Satanás quiere decir el adversario. Su reino no está dividido, aún permanece, su obrar se ve en muchos casos. En este caso era el endemoniado. Entonces les está diciendo, ustedes están diciendo algo que saben que es mentira, ¿no? Entonces miren, este detalle es un detalle importante que nos va a llevar a nosotros a reflexionar en nuestra vida. Ellos, hermanos, conscientemente estaban rechazando a Jesús. Ellos sí sabían que no se podía echar fuera a Satanás sino con el poder de Dios. Pero ellos estaban en contra de Jesús, estaban celosos de Jesús y no querían entregar su vida a Jesús. Al contrario, estaban tratando de desprestigiar su ministerio. Ellos hicieron siempre eso. La religión, la vida religiosa, es que no es auténtica, hace eso. Tristemente, mucha gente usa el nombre de Dios, gracias, usa el nombre de Cristo y muchas veces lo único que hace es desprestigiar, ¿verdad? Hoy está predicando, pero mañana está ahí borracho, pegando a su mujer, no sé, cosas así, ¿verdad? Por eso el Señor tiene mucho cuidado le va a cobrar, dice la Biblia, a los que usan su nombre, ¿no? Pero Él está diciendo esto y sigue diciendo en el siguiente versículo. Si ustedes tienen su Biblia, abran su Biblia en este pasaje porque lo vamos a desarrollar. Hay bastantes cosas. Y dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Bueno, ¿quiénes eran sus hijos? En realidad la palabra hijo es una palabra que quiere decir hijos maduros. En realidad estaba hablando de algo que sucedía en su tiempo, que los discípulos de los fariseos también hacían esta exorcización, podemos decir, ¿no? Ellos también echaban fuera demonios. Pero Él le dice, si ustedes me acusan a mí de echar fuera demonios por Beelzebú, entonces sus discípulos también, ¿verdad? Entonces, al ser discípulos de ustedes también estarían con Beelzebú. O sea, es un segundo argumento en el cual Jesús les dice, ustedes están mintiendo. Ustedes están queriendo desprestigiar sabiendo que lo que están diciendo es mentira. Amén. Entonces está diciendo aquí, si yo estoy endemoniado y echo fuera a ese demonio por Beelzebú, entonces sus discípulos de ustedes también y todos estamos con Beelzebú. ¿Ok? Entonces, hermanos, ellos no querían
reconocer a Cristo. Esa es la realidad. Los fariseos no querían, ¿no? Y hay unos versículos en el capítulo anterior, ¿verdad? Hace 2 domingos tocamos el tema, ¿verdad? De Juan el Bautista. Miren lo que dice. Es más bien, quiero decirles, este milagro de resurrección, de sanidad del ciego y mudo, debería ser para cualquiera una ayuda para su fe, ¿sí o no? Si usted ve eso, ve una sanidad, le ayuda a su fe. Pero los religiosos no. El pueblo estaba diciendo, ¿no será este hijo de David? El pueblo estaba recibiendo ese testimonio. Pero en el capítulo anterior tengo unos versículos que mostrarles cómo es lo que pasa con la gente. Miren lo que dice Mateo 11:20, un capítulo antes. Dice, entonces comenzó a reconvenir, dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Él sabe que cuando la gente ve milagros, bueno, aquí está Dios. Y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos nosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Celicia. Su pueblo no estaba reconociendo. Y él dice, la ciudad de Corazín y de Betsaida, que eran las ciudades de Galilea, ¿no? Un distrito que, según los sabios de Jerusalén, eran medio gentiles, medio judíos. Y dice que ellos no recibieron su testimonio, viendo las señales. Pero si hubieran sido hechas en Tiro y en Sidón, son ciudades de Siria, ciudades completamente gentiles, ¿no? de un pueblo contrario, ¿no? Enemigo del pueblo de Dios, o del pueblo de Israel. Dice, ellos ya se hubieran arrepentido. O sea, no se trata de falta de evidencias, hermanos, esto es muy importante. Por tanto, dice, os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿No? Entonces, él está diciendo, si están habiendo estas señales y ustedes no están respondiendo, es porque ustedes no están queriendo creer. Amén. Hay 2 cosas que son claras para la gente. ¿Sabe que a veces hay cosas que son claras para nosotros mismos? Pero nosotros le ponemos razonamientos, pretextos, dudas para no aceptar la verdad de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo con Israel y especialmente con los líderes de Israel. Miren, en los versículos anteriores a este pasaje, en 11:16, Jesús dice esto: ¿mas a qué compararé esta generación? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo Jesús? Vino Juan predicando arrepentimiento y dijeron, no, este no es, tiene demonio, ¿verdad? Porque Juan vivía en el desierto, se vestía de una forma muy particular, no sé. Pero el Hijo del Hombre, vino Jesús, y Jesús no estaba ni ayunando, ni en el desierto, sino que él comía con los publicanos, ¿verdad? Comía con los pecadores, él estaba viniendo, él tenía un comportamiento totalmente distinto de Juan el Bautista, pero los dos estaban predicando a Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo? A uno le decían, este tiene demonio, pero este otro es comilón y bebedor de vino. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? No quieren convertirse. No quieren convertirse de todas maneras. Es como Dios diciendo, de todas maneras yo les estoy enviando a mis mensajeros y ustedes de todas maneras no los quieren, ¿no? Como los muchachos en la plaza, ¿no? Le cantaron cosas bonitas y no bailaron. Le endecharon y no lloraron. O sea, entiende la comparación, ¿verdad?
está diciendo que a pesar de tanta evidencia, Israel no quería. El versículo 25 dice, al finalizar el pasaje del versículo 24, dice algo a Jesús. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Señor y Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. No hay nada como una fe sincera, como una fe de un niño, ¿verdad? La gente y nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces ponemos cosas que nos detienen de entregarnos al Señor, de servir a Dios, de hacer las cosas para el Señor? Porque estamos llenos de argumentos, como los fariseos, ¿verdad? Y aún viendo las evidencias, por eso el Señor dice, se las reveló a los niños, se las reveló a las personas que van a creer con un corazón limpio. Volviendo al capítulo 12, Jesús sigue diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Verdad? Aquí está el versículo famoso donde habla del reino de Dios. Y aquí dice que él dice, si no es como dicen los fariseos, ¿verdad? Que yo echo por Belzebú, y yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces esto es una evidencia de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es una evidencia de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí nos muestra, hermanos, que si es que hay liberación sobre autoridad sobre Satanás, esta autoridad, primero, quien la tiene es Dios. Dios es el que provoca esto. Reino de Dios, hermanos, significa dominio, significa la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, donde toda rodilla se dobla, donde nada puede resistirse a esa autoridad. Los fariseos, como líderes espirituales del pueblo de Dios, deberían reconocer esta verdad, pero ellos no querían seguir a Dios. Ellos querían seguir dependiendo, seguir en su triste realidad a los ojos de Dios, ¿verdad? Siendo los líderes, los admirados por la gente, los jefes del pueblo, pero no querían humillarse ante la evidencia de la presencia de la autoridad de Dios. Y esto nosotros podemos decir, pucha, qué fariseo más tonto, ¿verdad? Qué fariseo más así, pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces estamos buscando más autoridad? Y Jesús sigue diciendo, basado en el pasaje anterior, dice, porque ¿cómo puede alguno, dice, entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces puede saquear su casa. No, pues cuando hay poder, cuando hay autoridad, el hombre fuerte, que en este caso era el demonio, ¿verdad? Aquí está diciendo que es atado por autoridad. No es atado así físicamente, no es atado por gritos, no es atado por fórmulas mágicas ni nada. Es atado por la presencia del reino de Dios. Amén. Amén. Ese demonio dominante en el hombre que lo tenía ciego y desnudo, debía ser atado. Y ahí era despojado de su poder por la aparición de un poder superior, que es el poder del reino de Dios. Y es el poder que Dios quiere dar a sus hijos, a los que entran en su reino. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, si Satanás echó afuera a Satanás se ató a sí mismo y ¿verdad que no? Es una tontería, ¿no? Él no se está atando a sí mismo. Tiene que venir otro hombre, otro ser con mayor autoridad. Amén. La autoridad del reino de Dios. Aquí una de las cosas que podemos aprender, el reino de Dios tiene autoridad. Y el reino de Dios siempre hace el bien. Porque dice el siguiente versículo 30, dice, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es.
El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o somos de Dios, o somos contrarios a Dios. No hay, yo medio a veces de Dios, a veces no hay. No hay cosa media. Él dice, el que es conmigo, el que no es conmigo, dice, es contra mí. ¿Y de quién está hablando ahí? De los fariseos, ¿verdad? Así directamente está hablando de los fariseos. Ellos están en contra de mí. Eran los líderes religiosos, los conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no obra conmigo, hace lo contrario. Este es un principio del reino de Dios que necesitamos contener. Los fariseos, hermanos, al contrario de lo que debían ser, ¿verdad?, siervos de Dios, se habían convertido, amados hermanos, en opositores de Dios. Esto es posible. Es posible que alguien se llame evangélico y que en vez de hacer la obra de Dios esté oponiéndose a la obra de Dios. El llamarse, el que yo me diga yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pastor, no garantiza nada. Es mi vida, mi fe, mi forma de vivir. Amén. Él dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Y los fariseos estaban llenos de celos, tenían un celo bárbaro contra Jesús. Y estaban mintiendo, estaban usando aún la mentira. No solamente para desprestigiarlo a él, sino para... O sea, lo querían desprestigiar ante la gente, porque la gente se estaba yendo tras él. La gente estaba diciendo, este es el hijo de David. Ellos estaban diciendo, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Sabe? Ellos estaban robando la fe del pueblo. Ellos estaban haciendo un tropiezo para la gente. La gente estaba como bien encaminada, ¿verdad? Decía, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos, no, este está echando fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús está diciendo, estás desparramando. Estaban desparramando. Hermanos, la religión, aunque habla de Dios, muchas veces hace puros desparramos. La gente que sinceramente creía en Dios, hermanos, estaba siendo alejada por el testimonio, como hoy en día pasa, de aquellos que pretenden conocer a Dios, que dicen conocer a Dios. Y en el nombre de Dios en la historia se han cometido muchas barbaridades. El nombre de Dios se ha usado políticamente, se ha usado para defender intereses, se ha usado como un instrumento. Pero Dios no es instrumento de nada, Dios es el Rey. Dios es el gobernador de todo, Él es el creador. Y el usar su nombre, hermanos, en vano, es un pecado muy serio. Es un pecado contra el segundo mandamiento. En Éxodo 27, donde están los 10 mandamientos, dice esto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y miren lo que dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, Dios no piensa que una persona es inocente cuando toma el nombre de Dios en vano, con otros propósitos. Cuando alguien se hace pasar como si fuera de Dios cuando no es de Dios. Como en este caso los fariseos. Hermanos, los fariseos y toda la religiosidad que hubo en el tiempo de Jesús llevaron al pueblo, hermanos, a una condición terrible. Si ustedes hubieran leído los relatos, por ejemplo, del historiador, este historiador romano Flavio Josefo, ya para los tiempos del año 70, después de que Jesús murió y todo, la condición dentro de Jerusalén era terrible. Habían asesinatos, habían como 2 o 3 facciones de personas que tenían
que querían gobernar la ciudad. Los romanos habían rodeado la ciudad. Los romanos muchas veces no querían destruir Jerusalén. Ustedes conocen, ¿verdad? La verdad que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el emperador Tito, ¿verdad? Su hijo, y su hijo también. Pero los romanos mandaron varias veces mensajes para que se rindan, pero como dentro de la ciudad estaban peleados, pero no era una pelea así nomás, era una pelea con sangre. Los líderes religiosos llevaron a esta condición al pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios. Y Dios tuvo que destruir Jerusalén. Dice que no quedó piedra sobre piedra. Los romanos arrasaron. Y no sé si será verdad, pero hoy, por lo menos allá, hay solamente algo que quedó que le llaman el muro de los lamentos, ¿no? Un solo muro que dicen que era del tiempo de Jesús, no sé. Pero Dios, hermano, no da por inocente al que tome su nombre en vano. Y sigue diciendo Jesús, por tanto os digo, dice, este pasaje que a veces le ha traído tanto temor a la gente. Todo pecado y blasfemia, dice, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sabe qué es blasfemia contra el Espíritu? Por eso es importante leer el contexto. Es actuar, hermano, en contra de la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué dice la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada a una persona? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, nunca se va a arrepentir. Es simple. Si yo blasfemo, si yo me enemisto, si me hago enemigo del Espíritu Santo, no voy a escuchar su voz. ¿Y cómo es que los hombres se pueden arrepentir? ¿Quién es el que les redarguye para arrepentimiento? El Espíritu Santo. Por eso no hay perdón, no es que el hablar, pero ellos, hermanos, estaban resistiendo al Espíritu Santo en su corazón. Ellos sabían que era mentira y estaban diciendo, no, Jesús echa fuera por Satanás, por Belcebú. Cuando nosotros hacemos oídos ciegos a la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, esa voz se va apagando. Y si llegamos al estado a que llegaron los fariseos, que fue un estado de blasfemia, un estado ya de abierta enemistad contra la voz del Espíritu Santo, entonces no hay más perdón, no hay más esperanza para el hombre, si no hay un Espíritu Santo que lo redarguye. Amén. Es eso nada más. No es que a veces hay gente que ha venido y me ha dicho, pastor, no sé, otra vez hablé contra el Espíritu Santo, dije unas palabras. No, si hay algo que te redarguye cuando estás haciendo algo malo, es la voz del Espíritu Santo. Todavía tienes esperanza. Amén. Ahora, si hay personas que van y pecan como algunos asesinos, por ejemplo, que se ven en las películas, ¿no? Narcoasesinos, matan como si fuera a comer chicle. Bueno, entonces sí, probablemente ellos ya blasfemaron contra el Espíritu Santo y no tienen perdón porque nunca van a escucharle ya. Amén, están duros, podemos decirnos esa expresión. Dice, sigue diciendo, a cualquiera que dijere, dice, alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No lo vuelve a recalcar el Señor Jesús. Y luego dice, entonces, una cosa que antes de pasar al siguiente, tenemos que tener bien claro, mis hermanos. No nos
insensibilicemos a la voz del Espíritu Santo. No sea insensible. Cuando el Espíritu Santo le muestra, esto está mal, no por allá. Si nosotros desobedecemos repetidamente, nuestra conciencia se va endureciendo, se va acallando. Y después ya el Espíritu Santo ya no nos dice. Y yo pregunto, ¿verdad? ¿Tú puedes mentir así? Sin sentir nada. Quizás, si es así, en tu corazón ya hay una insensibilidad al Espíritu Santo. ¿Puedes engañar a alguien sin sentirte mal? Entonces tu conciencia está sufriendo. Puede llegar un momento en que tú tengas este problema. Y dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Bueno, en este contexto, el fruto era una sanidad, ¿verdad? El fruto era un bien que hizo Jesús. No puede salir ese bien de un árbol malo, ¿no? El fruto bueno sale de árbol bueno. Es lo que está diciendo Jesús. El fruto bueno sale de árbol bueno. Amén. O sea, nosotros mismos necesitamos ver una de las cosas que a veces nosotros vamos conociendo más y más. Antes, cuando decíamos, esto es pecado. Pecado es una violación a la ley de Dios. Pero ahora cada vez vamos entendiendo más, nos vamos profundizando más. Y sabe que no es importante qué hacemos, sino de dónde proceden nuestras acciones, de dónde proceden nuestras palabras. Si es del Espíritu, es de Dios, es del árbol bueno. Si es de la carne, es del árbol malo. Y dice, nada puede salir aceptable a Dios, sino lo que viene del Espíritu. Y por eso estamos nosotros cada domingo volviendo a hablar del reino de Dios, porque lo que Dios quiere es que Él sea el que nos gobierne. Recuerden, el pecado de Adán era eso mismo, el mismo pecado que comete la gente y que cometen aún tristemente muchos cristianos. El pecado es independencia de Dios. Independencia de Dios. Y yo no sé si usted lo quiere ver o no, pero toda acción o palabra que sale de usted mismo no es de Dios. Y tenemos que empezar a vivir vidas donde las acciones buenas, saber de dónde sale del Espíritu de Dios, es una palabra buena. Sale del Espíritu de Dios, va a edificar. Sale de mis temores, va a ir en contra. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Me entiende, mi hermano? Hermano, ni Jesús hablaba de su propia cuenta. Miren, en Juan capítulo 12, perdón, Juan 12, aquí lo tenía. Sí, se le corrió bastante. Señor, recordé todo, ¿no? Sí. 12:30. Mateo. Ay, sí, aquí está. Dice Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no hablaba de su propia cuenta. Él quería tener una vida de completa rendición a Dios. Y sabe, yo quiero decirle algo. En este tiempo hay una reforma que está viniendo a la iglesia. Dios quiere
que su iglesia ya deje de ser tropiezo, como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos. Dios quiere que nosotros, en realidad nosotros, no por ser nosotros, sino por precisamente representar a Dios y por precisamente estar bajo sujeción a Dios, y porque hablamos lo que Dios quiere, hacemos lo que Dios quiere, esa tiene que ser nuestra condición. Porque cuando eso hagamos, el poder de Dios va a empezar a mostrarse en nuestra sociedad. Por eso estamos hablando cómo poder ser gobernado por Dios. Hay mucha gente que quiere el poder de Dios, ¿no? Para mi ministerio, ¿verdad? Para tener más gente, para ser más famoso. No, debemos ser gobernados por Dios para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, dice. Amén. Él. Así que dice el versículo siguiente, que no está ahí, y dice, el versículo que aquí lo tengo anotado, y dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Dice. Así pues, lo que yo hablo, dice, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Hermanos, cuando recibimos al Señor o hacemos algo en nombre de Él, es en su nombre. No puede ser bajo nuestro propio criterio. Yo no puedo decir Dios dijo esto cuando es mi idea. Cuando yo hablo en nombre de alguien, debo decir aquellas cosas que ese alguien me dijo, no que diga. Yo no puedo venir a decir, no, como algunas personas han ido, no. Vengo en nombre de tu papá, me ha dicho que me des el teléfono. Y le robaron, digamos. Vino en nombre del papá, pero no estaba realmente en el nombre del papá. Cuando yo estoy en la vida cristiana, tengo que entender que soy un representante de... No soy libre. La autoridad que Dios nos da no es absoluta. La autoridad que Dios nos da es la autoridad de Dios que Dios nos está usando para hacer las cosas que Él quiere hacer. Amén. La autoridad de Dios no viene para que yo conquiste mis sueños. La autoridad de Dios viene para que yo pueda ser un canal poderoso de su obrar en esta tierra. Y Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y si yo uso mal ese nombre, no me dará a mí por inocente. ¿Entiende, mi hermano? Hay un concepto que se llama el concepto del reposo. En el libro de Hebreos, yo les voy a... Fíjense en la palabra reposo. Dios, cuando Dios quiere que maduremos, que lleguemos a un estado que se llama el reposo de Dios. Así como cuando Israel salió de la tierra prometida, Dios los llevó por un desierto, pero su propósito era que entraran en la tierra prometida. A la tierra prometida también le decían el reposo. Pero en el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 3 y 4, y voy a mostrarles varios versículos, nos muestra lo que significa estar en el reposo de Dios. Dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de los que no entraron a la tierra prometida, porque desobedecieron a Dios. Versículo 18 de este mismo capítulo de Hebreos 3 dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a quiénes? A los que desobedecieron. 4.1 dice: temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El versículo 3 dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo. Quiero que entendamos el concepto de reposo del Nuevo Testamento.
Por tanto, juré mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Recuerden lo que estaba hablando antes. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras suyas, ¿cómo estaban? Acabadas desde la fundación del mundo. Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Anote Efesios 2:10. Son esas obras que están acabadas desde antes, que son el plan de Dios, que son el propósito de Dios. Por eso dice Jesús que su yugo es fácil y ligera su carga, porque las obras que Él quiere hacer son obras que Él ya terminó, pero nos usa a nosotros como instrumentos para traerlas a la realidad. Por eso es tan importante aprender a entrar en el reino de Dios. Por eso es tan importante aprender a oír la voz de Dios. Es tan importante obedecer a Dios. Porque nuestras obras ya están acabadas. Las obras buenas, las obras de Dios a través de nosotros ya están acabadas. ¿Y de qué debemos reposar? Y otra vez aquí no entrará en mi reposo, porque será bueno. Mira, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué hizo Josué con el pueblo? Lo metió en la tierra, ¿verdad? Y él dice que Josué ya nos metió en el reposo. Pero recuerden que las cosas del Antiguo Testamento solo son una figura, una sombra de las cosas espirituales. Ahora, ¿qué significa para nosotros entrar en el reposo? Por tanto, dice, como Josué, el haber entrado a la tierra prometida no es en realidad el reposo, aunque ellos le llamaban el reposo. Por tanto, dice, que era un reposo para el pueblo de Dios. No fue aquello, porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué ha hecho? Ha reposado. Lea por favor conmigo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. ¿Cuándo Dios reposó de sus obras? ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? El séptimo día reposó Dios y ya no hizo nada más Dios. ¿Y a quién lo mandó a seguir haciendo? Adán. Adán le dio autoridad y le dijo, vas a multiplicarte, vas a llenar la tierra, vas a sojuzgar la tierra, ¿sí o no? Pero el séptimo día él ya no hizo más, Dios. Ahora le toca a Adán. Pero entrar en su reposo es reposar de nuestras obras. Reposar de las obras que provienen del hombre. Para entrar en aquellas obras que vienen de Dios. Las obras que Él acabó, recuerden, de antemano. Hermanos, la iglesia de Dios no se trata de grandes iniciativas. No se trata de mis mejores intenciones. Se trata de entrar en la voluntad de Dios. Y se trata de hacer las obras que Dios ya terminó, que ya preparó. Tu vida y mi vida, si un día van a dar verdadero testimonio de Cristo en esta tierra, lo vamos a hacer no con mis palabras, la palabra de Juan Carlos, con las palabras de Dios a través de Juan Carlos, con las obras de Dios a través de cualquiera de ustedes. Por eso, si queremos vivir para Dios, si queremos dejar la religión, ¿verdad? Que como hemos visto es contraria, estaba oponiéndose. Tenemos que definir, vivir haciendo la voluntad de Dios. Procuremos pues, dice, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos. Amén. Amén. Sigue la historia, volvamos a Mateo. Aquí está hablándoles a
a los líderes religiosos. Miren qué palabra. ¿Qué les dice? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ellos hablaban la palabra de Dios, eran maestros de Israel. Pero ¿qué tenían? ¿Qué estaba chueco en ellos? Su corazón. Palabras buenas con un corazón malo. No pueden hablar lo bueno siendo malos. Amén. Porque sabe que, o sea, podemos hablar lo bueno si nosotros nos refrenamos, si nosotros decidimos hablar algo, pero cuando salga algo natural, ¿qué va a salir? Lo que está en el corazón. Dice lo siguiente, por eso dice el Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. O sea, si quieres que salga vida de ti, guarda lo que guardas. ¿Se acuerdan del mensaje del profeta Julián Ríos? Amén. El hombre no es ingeniero, pastor. El hombre es lo que ha dejado en su corazón. Lo que ha dejado que quede en su corazón. Lo que ha guardado en su corazón. ¿Verdad? El hombre habla eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente podemos hablar, leer la Biblia, y eso no es del corazón, ¿verdad? Pero cuando nos descuidemos, por eso dice, mire, el hombre bueno dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estoy atesorando en mi corazón? ¿Qué dejo que quede en mi corazón? Porque las cosas vienen por mis ojos, por mi mente, las experiencias que tengo, y algunas las dejo en el corazón, esas son las que permanecen. ¿Y qué tipo de obras deberían quedar en mi corazón? ¿Qué tipo de cosas? Todo lo que es un buen tesoro. Amén. Por eso el Señor les dijo, no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en los cielos. Los tesoros en los cielos son las cosas buenas que hay en tu corazón y en mi corazón. Todo lo que es la palabra de Dios que está atesorada en tu corazón va a servir después para que salga, ¿verdad? Para que bendiga, para que haya vida en los que te escuchan. Por eso dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompe, donde ladrones vienen y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, Ahí está. ahí está tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué amas más? ¿Qué te dirige la vida? ¿Qué te hace levantarte todos los días por la mañana? Eso es tu tesoro, porque tu tesoro está donde está tu corazón. Sigue diciendo Mateo 12:36, mas yo os digo, dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, dice, darán cuenta de ellas en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Eso mismo. ¿Cuál es una palabra ociosa? En el idioma griego la palabra argos, que quiere decir no útil, no activo, o sea, desocupado, ocioso. Una palabra ociosa es una palabra que decimos sin propósito, una palabra que sale, digamos, ¿no? Por eso les decía, es una palabra que sale de tu corazón. Porque si tú tienes propósito, tú te preparas, dices, yo le voy a decir esto y esto y esto, ¿no? Pero cuando no te has preparado, cuando estás así, sin propósito, sale algo, eso sí es lo que sale de tu corazón. Y eso sí manifiesta cómo está tu corazón, y de eso darás cuenta. Amén.
Yo, por ejemplo, aquí les hablo palabras que he preparado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en la calle, yo lo digo y lo confieso, lamentablemente, cuando alguien se te cruza en el auto y te hace frenar, ¿qué sale? Eso es lo que había en tu corazón. Amén. Cuando te golpeas, cuando te cae una piedra en tu dedo gordo de tu pie, ¿qué es lo que sale? Es lo que has dejado. Cuando algo te sale mal, cuando alguien te hiere, por eso el Señor dijo: amad a vuestros enemigos, porque cuando el corazón está limpio, hay amor. Porque si estamos viviendo en el Espíritu, si estamos viviendo en esa nueva naturaleza, no puede salir cosas malas. ¿Verdad que del árbol bueno no puede salir cosas malas? ¿Recuerdas? Y del árbol malo no pueden salir cosas buenas. Por eso todo lo que sale de nuestra mente, de nuestro hombre, persona, sin Dios, no es bueno. Por eso de toda palabra que sale así nomás, esa sale de tu corazón. Entonces esa manifiesta tu corazón, y por eso, porque no vamos a ser juzgados por todas las cosas que decimos. Vamos a ser juzgados por lo que hemos dejado en nuestro corazón, hermano. Porque esos somos. Esos somos. Ejemplo. Lo que hay en tu corazón. Tú puedes venir el domingo a la iglesia con un corazón de: ¿a qué voy a ir? Bueno, tengo que ir porque mi papá me obliga. Estás presente. Cualquiera dice: qué lindo el hermano, qué fiel el hermanito, ¿no? Pero en su corazón está lejos. Puedes alabar al Señor aquí. ¿Cuál era lo que decía el Señor al pueblo de Israel en Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y Jesús dice esto, que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque las palabras manifiestan el estado de tu corazón. Y lo que tienes que cuidar no son palabras, tienes que cuidar lo que has dejado en tu corazón. ¿Has dejado un rencor? Siempre mirarás a esa persona con malos ojos. ¿Has dejado entrar ambición y codicia? Siempre mirarás las cosas con ambición y codicia. Todo lo que has dejado, todo lo que está ahí, eso nublará tu vida, tu vista, tus palabras. Y miren lo que había pasado con los fariseos. Aquí está en Mateo 23, 25, cómo les critica Jesús: ay de vosotros, espías, escribas y fariseos hipócritas. Dicen: miren, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Los escribas y fariseos, hermanos, son la figura de alguien que alaba a Dios, pero en su corazón está lleno de rencor, está lleno de cosas podridas, lleno de cosas malas. Amén. Limpian lo de afuera, ¿no? Se comportan pero bien, son educadísimos. Y eso era lo que eran los fariseos. Limpia lo de afuera. Fariseo ciego dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Tratemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, porque de ese es la verdadera vida. Cuando alguien te predica de Cristo, puede predicarte de labios para afuera o puede hablarlo de corazón. Y si habla de corazón, va a salir vida de ahí. Te va a dar vida esa persona. Por eso hay gente que habla lo correcto, pero no causa nada, porque es del corazón. Amén. Ay de vosotros, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, ya lo hemos visto. Guía ciego, le dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús usaba bien las ¿cómo se llama? Las metáforas, no sé cómo se llama esto. Seguimos con la lectura. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Y qué le responde? Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, ¿qué seguían pidiendo los escribas y fariseos? ¿Otra señal más? Cuando la señal ya había sido hecha, y no solo esa, sino muchísimas. Cuando ellos ya sabían que Él era el Hijo de Dios, pero no querían reconocerlo. Él dice: yo ya no les voy a dar más señales, ustedes no necesitan más señales. Y saben, amados hermanos, quizás algunos de nosotros todavía están esperando señales para entregar su vida al Señor. Jesús ya no quiere darle más señales. Yo creo que ya tenemos evidencia de su vida, de su existencia. Lo que pasa es que nosotros no queremos decidirnos. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Y luego dice esto, escúcheme: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, contra estos que estaba hablando, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sabe? Los de Nínive eran más justos que los de Jerusalén, porque los de Nínive vieron a un pez que llegó y sacó de su boca a Jonás, ¿verdad? Le vomitó a Jonás. Y dijeron: este es Dios. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Pero los fariseos quieren unos 3 Jonás más que lleguen. O sea, ¿queremos más evidencia de Dios? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo no vamos a comprometernos, no nos vamos a entregar definitivamente a Dios? ¿Queremos más señales? Y Jesús le dijo: ya no les voy a dar más señales, porque las señales no les van a servir. Luego dice otro ejemplo: la reina del sur se levantará en juicio también contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Amén. ¿Saben, hermanos? Los asirios, que eran enemigos de Dios, se arrepintieron y el juicio fue pospuesto, ¿verdad? No hubo juicio. Y ahora habla otro ejemplo de la reina del sur. ¿Quién es la reina del sur? La reina del sur es la reina de Sabá. ¿Se acuerdan cuando Salomón? La reina de Sabá era una reina del sur del África que vino para escuchar la sabiduría de Salomón, dice, ¿verdad? Esta reina, hermanos, se preparó reconociendo la sabiduría de Salomón, y eso por dicho de otras personas, ¿no? Vino a Jerusalén para comprobar y para escucharle a Salomón. Y estos escribas y fariseos, teniendo al Mesías mismo, la voz de Dios mismo, siendo testigos de todas las evidencias de Jesús, no le creyeron. Por eso hay muchos creyentes que son más incrédulos que los incrédulos, porque ya se acostumbraron, pero no decidieron. Miren lo que hizo la reina de Sabá. Me fui a Reyes, 1 Reyes 10:1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado,
por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Primera cosa, la reina de Sabá estaba hambrienta por conocer. Pero ¿cuántas personas llegan después del medio mensaje, ¿verdad?, a la iglesia? Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Mira, no vino así nomás solita. No, ella se preparó para venir. Vino con un séquito muy grande, con camellos cargados de especie y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Amén. Hermanos, la reina de Sabá vino así. Así debemos venir a escuchar al Señor. Nosotros podemos criticar al pueblo de Israel, estos escribas y fariseos. Pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuántas personas? No, pastor, no voy a ir el domingo. ¿Sabe? La reunión del domingo es importante. Porque se predica la palabra de Dios. Porque estamos reunidos juntos como iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí. Cuando venimos el domingo, venimos a recibir de Dios. Venimos a lo que vino la reina de Sabá. Ella tenía preguntas difíciles. Ella quería vivir con sabiduría. Pero nosotros, no, pastor, yo llego tarde, es que tengo que descansar. El domingo es tiempo para estar con mi familia. Los niños tienen examen el lunes. Aquí me anoté varias cosas. ¿Sabe cuántas horas tiene una semana? Una semana tiene 168 horas. Las horas que dura esta reunión son 2 o 2:30 horas. Quizá hasta la 1. Nunca me he pasado hasta la 1. 2 horas, digamos. De las 168 horas, sacamos las 2 horas en las que podemos edificarnos para Dios, para descansar. ¿Por qué no descansas las horas que estabas trabajando? Dejan de ganar mediodía, no sé. ¿Con qué corazón vienes? Los hombres de Nínive se arrepintieron, tomaron decisión. La reina del sur se preparó. Amén. ¿No será que estamos teniendo la misma actitud de los escribas y fariseos? Yo te pregunto, ¿cuántas predicaciones del domingo has repasado en tu casa? ¿Cuántos de ustedes escuchan el estudio bíblico? Que ni siquiera tienen que venir, es a domicilio, mi hermano. En su casa ponen peso. Es que no tengo megas. No sé, con 2 pesos creo que tienes los megas suficientes para escuchar 2 horas de predicación. Por favor, hermanos, que este cuadro no nos lleve a nosotros a reflexionar. ¿Estamos esperando todavía más señales? Amén. ¿Sabe? Quiero terminar con este mismo pasaje que tiene que ver con el primero, el de la sanidad del mudo. Dice lo siguiente, el versículo 43. Ahí está. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Recuerda que el ciego y mudo salió el espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo quedó el ciego y mudo? Bien, libre, ¿verdad? El reino de Dios viene para eso. ¿Amén? Para eso viene el reino de Dios. Hay autoridad en el reino de Dios. Estamos anhelando. Hay tanta gente que no vemos, pero hay tanta actividad en el mundo espiritual que nosotros no vemos ni percibimos.
Pero nosotros necesitamos autoridad, por eso necesitamos el reino de Dios. Este evangelio se llama el evangelio del reino de Dios. Amén. Porque ha venido a destruir la autoridad de aquel que destruye la tierra, que destruye las vidas, que destruye los hogares, que hace a los hombres adictos, que hace a los hombres asesinos, violadores, cometedores de incesto y todo. Tenemos la posibilidad, puede haber en nosotros esta autoridad si aprendemos a someternos a su autoridad. Porque ahí haremos aquellas obras que estuvieron preparadas, que están ahí desde antes de la fundación del mundo. Y la sociedad será ayudada. ¿O pasaremos como los fariseos, hermanos? ¿Cuántas veces oponiéndonos a la dirección de Dios, oponiéndonos a lo que Dios quiere hacer? Aún en nuestra vida. Dice que ahora, viendo esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Yo me imagino que esta palabra era para el ciego mudo que había sido liberado. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo no debe estar la casa? Bueno, sigamos leyendo. Entonces va, dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y luego dice, así también acontecerá esta mala generación. Dos cosas. Primero, ¿cómo queda cuando viene el reino de Dios la vida de un hombre? Bien, adornada, ¿no? Limpia. Sí, Pero no debe quedar así, vacía. porque también queda vacía. Tiene que estar llenada. ¿Y llenada de qué? Dios. De todo buen tesoro, ¿verdad? La vida del hombre tiene que estar. De Dios fue la acción de liberarlo y dejársela ordenada y limpia. Pero es del hombre el no dejarla desocupada. Porque va ese espíritu que se fue, va y toma 7 espíritus peores que él, dice la Biblia. Amén. ¿Saben en la creación cómo estaba la tierra en Génesis capítulo 1? Desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? La reordenó y empezó a llenarla con su creación. ¿Sí o no? Esa es la obra que Dios quiere hacer. Y después de 6 días creó al hombre a su imagen y semejanza, y él descansó. ¿Para qué? Para que el hombre con su imagen y semejanza llenara la tierra. Amén. Llenara de su presencia, de su imagen. Por eso nosotros tenemos que tener su imagen, su presencia, Cristo en nosotros. Ese es nuestro propósito. Los que vinieron el domingo pasado, tenemos que cuidar la vida de Cristo en nosotros. Porque esa vida puede llenar. Y tenemos que someternos, tenemos que aprender a entender y a seguir las directrices de Dios, porque así las grandes obras y maravillosas que ya hizo Él, vamos a ver en nuestras vidas. Y vamos a ver las personas que están a nuestro alrededor. Pero tenemos que llenarlas, hermanos, con sabiduría. Por eso yo les digo, ¿con qué interés vienen los domingos? Oh, es una prédica más, es una cosa, y ya lo dejas. No, lo que yo hablo es mucho para poder en un ratito entenderlo todo. Pero queda en el Facebook, ya para mañana en la noche o pasado,
va a estar en el YouTube. Pero tenemos que aprender a llenarnos de todo lo bueno. ¿Qué está llenando tu corazón? Hermanos, yo veo la gente. ¿De qué habla la gente? ¿No? Los masistas. Que la injusticia. Que esto. Que el otro. ¿Por qué? Porque en su corazón han llenado su corazón ¿de qué? De todo esto. Lleno de temor. Llenos de otras cosas. Llenos de otros intereses. Pero ¿para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Qué clase de palabra están recibiendo los que están a nuestro alrededor? ¿Somos mensajeros de esperanza o mensajeros de juicio o mensajeros del Apocalipsis? Dios nos mandó a tener en nuestra palabra la palabra del Evangelio. Nuevas, buenas nuevas. Amén. Dios todavía está en el trono. Y nadie lo va a bajar. Nunca. Amén. Amén. ¿Con qué estamos llenando primero? Nuestra casa. Por eso yo digo, ¿de qué sirve que cualquiera vaya a evangelizar? No, no es de cualquiera. Es de aquel que ama a Dios y que está llenando su casa con Dios. Porque si no, se va a convertir en un escriba y fariseo religioso. Que va a empezar a verse más bien en contra de Dios. Hermanos, tesoros, ¿qué tesoros estamos haciendo en nuestro corazón? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si hay vida, hay paz, hay alegría, hay gozo, hay amor en tu corazón, hay bondad en tu corazón, entonces eso va a abundar. ¿Qué estamos dejando en nuestro corazón? ¿Sabe, hermanos? Hace 2 domingos cuando prediqué de Juan el Bautista, decía que el reino de Dios sufre violencia y solo los esforzados, amén, lo arrebatan, dice. Solo los esforzados, los valientes. Pero nosotros pensamos que se va a llenar mi corazón por ir el domingo a escucharlo. No. Es una acción. Decisión. Decidida. Amén. Tenemos que llenarlo de todo lo bueno. Y tenemos que ser responsables de que nada malo quede. Pero algunos, no, pues fui a la iglesia. Y me miró, pero no me saludó. Y viene también, no te saludó, hace rato te puede molestar. Pero no puedes dejar que eso quede en tu corazón. Porque ya la próxima que te miren, ya va a ser vos el que no le salude. ¿Por qué? Porque lo guardaste, lo dejaste pasar ahí, lo dejaste que se quede. Hermanos, ¿qué clase de vidas tenemos? ¿Cómo están siendo afectados los que nos rodean? ¿Cuál es nuestra contribución al ambiente de la casa, a la vida de las personas? Creo que es tiempo de considerar las cosas como deben ser. Amén. Ya estoy terminando. Yo creo que algunas personas deben considerar bien su propio trabajo. Porque si su trabajo los está alejando de Dios, yo les digo, consideren seriamente cambiar de trabajo. O no sé qué es lo que sea. ¿Amén? Gracias. Que ya estoy terminando. Para terminar, tengamos la actitud de los ninivitas. Que no sigamos buscando más señales. ¿Qué más señales quieren?
que me llene, que me toque. Y tomemos la misma resolución de la reina de Saba. Ella se preparó, llevó sus tesoros, llevó todo para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Y la gente del tiempo de Jesús, esa generación, esta mala generación que dice Jesús, ¿saben? La generación que sigue buscando señales es una generación mala. Tomemos decisiones, yo se lo digo, veamos, podemos criticar a esa generación a la que fue Jesús, fue destruida. Esa generación recibió a los romanos y los romanos destruyeron Jerusalén, derrumbaron los muros, el templo. La religión judía acabó, ya no hubo más sacrificios. O sea, tal como lo decía la ley, ¿no? Porque siguen los religiosos judíos, pero Dios demostró su desaprobación. Y en esta mañana, para terminar, yo te digo, ¿te aprueba Dios en cuanto a tus actitudes hacia la sabiduría, hacia aquellas cosas de las cuales debe estar lleno tu corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? Todo lo que dice el WhatsApp, el Face, el Google. ¿Qué hay? ¿Hay gozo? Yo escuché el otro día un mensaje que dice que nunca debiéramos perder el gozo del Señor. Siempre debiera estar en lo profundo, porque el gozo del Señor no es estar todo el día sonriso. A veces en los peores momentos está el gozo del Señor. Y ese gozo del Señor es el que nos sostiene. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando hay el gozo del Señor, yo puedo resistir de contestar mal a otros. Puedo resistir las otras cosas, pero eso no puede salir de tu vida. Y el gozo del Señor es un fruto. Y es el fruto del Espíritu. Es el fruto de que tú has cultivado dentro de ti el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y recuerden, lo que a Dios le interesa no es tu postura, no es si te arrodillas o te levantas, lo que sea, no es nada de eso. Es qué hay en tu corazón, qué estás dejando, qué estás metiendo, qué estás permitiendo. Y si hay algo malo, sácalo. Es tiempo de sacarlo. El Señor te va a ayudar. Si hay un rencor terrible en tu corazón que no puedes tú, el Señor te ayuda. Amén. Tú puedes tomar una decisión. Yo decido perdonar, aunque no sientas. Cuando tú empiezas a decidir perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño, el Espíritu Santo empieza a trabajar hasta que ese rencor se va. Permitamos al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo por las palabras de este mensaje o lo que Él te ha dejado en esta mañana ahí. No seamos insensibles como esa generación. No esperes más cosas, más señales. No. Te vas a morir esperando señales. Toma una decisión como los ninivitas. Toma una decisión como debían tomar los israelitas. Padre, en esta mañana gracias por tu palabra. En esta mañana vemos que tu reino es poderoso. Tu reino trae orden, trae limpieza, adorna, Señor, lo que estaba destruido.
le dio voz al mudo, le dio oídos al sordo. Tu voz arregló la situación. Sí, Señor. Aleluya, Padre Celestial. Señor, cuando nuestros corazones deciden obedecerte, tú empiezas a transformar nuestras vidas. Hermano, no es que Dios te quiere ver perfecto. No, Él te quiere ver decidido y Él te va a perfeccionar. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto, nadie. Pero cuando hay el deseo de ser instrumento de Dios, el mundo está necesitado. La vida se pasa, los años llegan y es tu oportunidad. Tenemos algunos como yo menos oportunidad que otros. Pero bienaventurados los jóvenes que están escuchando esta palabra, porque tienen una vida para que Dios los perfeccione y Dios pueda usarlos con ese poder del reino de Dios, que viene con tanta autoridad que deshace las obras del enemigo. Padre, te damos muchas gracias. Nuestros corazones se deciden delante de ti. Guárdanos de la religiosidad engañosa, como los fariseos, como muchos evangélicos, como muchos católicos, como mucha gente que profesa una religión, pero que no ha cambiado su corazón, pero lo que no te ha dado su corazón a ti, que no ha decidido vivir para ti, para tu guianza, para tus propósitos. Que no esté esperando, Señor, más señales más. Porque tu poder ha sido manifiesto en nuestras vidas. Pero quiere manifestarse aún más, Señor. Transforma tu iglesia. Transforma aquellos que hablamos, Señor. Porque no es lo más importante, sino lo que tenemos en el corazón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos. Sé que seremos prominentes en esta generación. Sé que seremos influyentes. Porque nos rendiremos a ti. Andaremos bajo tu guianza, haciendo aquellas obras portentosas que tú ya preparaste, así como despojar a ese demonio y dejar a ese hombre sano, Señor, hablando y escuchando libre, Padre. ¿Cuántas cosas hay a nuestro alrededor que tú ya has preparado y que nosotros de forma indiferente, ocupados en minucias, Señor, ocupados en otras cosas que no traen verdadera transformación al ser humano? Ayúdanos a valorar como la reina de Sabá valoró la sabiduría de Salomón, a valorar, Señor, el tener el corazón limpio y lleno, no vacío, Señor. Aleluya. Porque el vacío Sí, Señor. es una invitación a lo malo. Aleluya. 7 espíritus peores vendrían. El estado del hombre sería peor. Que en esta mañana haya una decisión, que no quede un vacío de decisión en nuestros corazones. Que sí definamos, que tu palabra nos haya llevado, Señor, a una verdadera definición. Y tú te vas a encargar. Te has dicho que pongamos tu yugo sobre nosotros. Y nos encaminarías, Señor, porque tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Enséñanos a valorar. Gracias
nombre de Jesús.